veamos aquí comparativas por restaurante, por ejemplo, y utilizando las medias de calorías para, por el producto hamburguesa. Entonces, si ejecutamos esta línea de aquí, vamos a agrupar por restaurante y vamos a obtener las calorías y luego calculamos el promedio, ¿verdad? Esta parte de aquí es agrupando por restaurante. Y aquí estoy utilizando, como vimos en vídeo previo, estoy utilizando la base de datos con solamente hamburguesa, ¿verdad? Es decir, toda la información de aquellos productos que contengan la palabra hamburguesa. Luego entonces selecciono, una vez que he agrupado todos los restaurantes, selecciono solamente el feature calories y luego calculo la media. Entonces vemos acá, por ejemplo, hamburguesas de Burger King tienen un promedio de calorías de 403, Dairy Queen 606, McDonald's 615 y Sonic 721. Como pueden observar, aquí la idea será entonces hacer una prueba de hipótesis para determinar una prueba de hipótesis. Bueno, en este caso sería una nueva porque tenemos 4 categorías, ¿verdad? A ver si realmente esta diferencia es significativa dado el número de observaciones que se han tomado, es decir, el número de productos que se han tomado en consideración para poder decir si Sonic en general, ¿verdad? En promedio, tienen un nivel de calorías mucho mayor que los otros productos de los otros restaurantes. Y podemos decir entonces, por ejemplo, que Burger King produce hamburguesas con menor cantidad de calorías, ¿verdad? Vamos a hacer esas pruebas, ¿verdad? Un análisis confirmatorio, como les digo. Entonces veamos aquí cómo observar esto mediante un boxplot, y para eso vamos a utilizar la biblioteca seaborn.boxplot. Así se ejecuta entonces el boxplot. Le digo que por restaurantes para el eje X, las calorías en el eje Y, y como les repito, ¿verdad? Vamos a hacerlo por hamburguesas solamente. Y tenemos esto, ¿verdad? Entonces podemos observar la media de Burger King, hemos dicho 403, cercano aquí, ¿verdad? Donde está la mediana. Por ejemplo, Sonic, una media más elevada. Entonces queremos probar si realmente hay una diferencia significativa entre cada una de estas categorías, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Burger King, McDonald's, ven este cuadro aquí, es un poco más bajo que todo el cuadro de aquí. Entonces podríamos decir que sí, ¿verdad? Que en general, en promedio, las hamburguesas de McDonald's tienen menores calorías, perdón, que McDonald's tienen en promedio mayor número de calorías que Burger King. Y asociadamente con Dairy Queen también, ¿verdad? Podríamos decir, es una comparación múltiple. Entonces, siguiendo, por ejemplo, también veamos una comparativa entre el colesterol en el diferentes restaurantes, ¿verdad? Entonces, lo mismo, hamburguesa, ¿verdad? Siempre, otro box plot, pero esta vez escogemos el feature o característica colesterol. Entonces veamos aquí que los niveles de colesterol en las hamburguesas de Burger King tienen menores niveles, por supuesto, ¿verdad? Desde un punto de vista médico, hay colesterol bueno, colesterol malo, así que esto no les puedo decir realmente si podemos decir, ok, vamos a comer a Burger King. No puedo exactamente decirlo, ¿verdad? Pero sí habría que analizar realmente este significado de este colesterol que fue analizado en este conjunto de datos fast food. Entonces veamos aquí que se puede observar que hay una diferencia a simple vista significativa entre los dos restaurantes. Esta diferencia entre Dairy Queen y Burger King, pues habría que hacer una prueba, ¿verdad? Lo mismo con Sonic, ¿verdad? Es menos obvia que esta comparativa entre Burger King y McDonald's. Veamos ahora otro ejemplo también, grasa trans. Esto por supuesto es mejor reducirle, ¿verdad? Por supuesto. Y vean aquí también Burger King continúa teniendo menores niveles, ¿verdad? Y Dairy Queen y Sonic mucho más, ¿verdad? Habría que ver, por supuesto, cuál es el producto de la hamburguesa, ¿verdad? Si es que incluye, por ejemplo, tocino o algo así, ¿verdad? Hay que ver un análisis de cada uno de los productos, ¿verdad? Para una mejor comparativa también. Algo muy importante, ¿verdad? No solamente dejarse llevar por la estadística aquí, ¿verdad? Sino que hay que hacer un análisis exhaustivo de los datos que se están comparando y el porqué de dónde provienen, ¿verdad? Entonces ahora veamos, esto fue hamburguesas, ahora pasemos a sándwich, los emparedados. Entonces emparedados sí es producido en 7 diferentes restaurantes, un poco más amplio,
7 categorías. Y aquí estoy utilizando solamente aquellos que venden emparedados, ¿verdad? Por supuesto, vean aquí que hicimos, creamos los subconjuntos, ¿verdad? Y ahora veamos entonces aquí siempre Seaborn Boxplot, el título. Y entonces ahora que también podríamos hacer una ANOVA, ¿verdad? Para comparar, bueno, para hacer una comparación múltiple, si realmente las calorías en los sándwiches de Chick-fil-A es totalmente diferente de los demás. O, por ejemplo, si lo quiero comparar con McDonald's, en general, ¿verdad? En promedio, si realmente los restaurantes de Chick-fil-A tienen menores calorías que en McDonald's, ¿verdad? Habría que ver también, por supuesto, el peso, tamaño del producto, ¿verdad? Es como les decía anteriormente. Es muy importante eso, ¿verdad? También, ¿verdad? Muchas personas mienten con la estadística y porque cambian el trasfondo del análisis, hay que realmente decir la verdad en cada uno de ellos, ¿verdad? Realmente qué es lo que estamos comparando y cómo lo estamos comparando, ¿verdad? No solamente el número y ya, listo, ¿verdad? Hay que ser muy claro en ello. Entonces aquí, por ejemplo, para este caso les sugiero hacer una ANOVA, ¿verdad? Una ANOVA one way, para una comparación múltiple, para poder observar realmente quién es diferente de quién. Entonces ahora veamos algo, pues, de una comparación donde podríamos ejecutar una prueba de hipótesis para muestras independientes, como por ejemplo McDonald's versus Burger King. Y para ello voy a utilizar, vean aquí que estoy utilizando sándwich solamente, los emparedados de Burger King versus los emparedados de McDonald's. Entonces veamos de aquí, puedo observar que las calorías en estos diferentes emparedados, pues no hay una diferencia notoria para nada, ¿verdad? Las dos cajas donde vemos el cuartil 1 aquí y el cuartil 3 aquí, pues hay una sobreposición, podemos decirlo, si lo hacemos. Entonces realmente se ve claro que no hay una diferencia significativa en promedio en las calorías de los emparedados en los diferentes restaurantes, ¿verdad? Que estamos analizando para la información en el conjunto de datos fast food. Vean aquí cómo obtengo la información, ¿verdad? Para hacer una reducción simplemente copié fast food sandwich en la variable x1, ¿verdad? Para no tener que estar escribiendo aquí fast food sandwich, igualmente acá. Entonces, para hacer una simple reducción de código, ¿verdad? Entonces, vean aquí que estoy diciéndole de fast food sandwich, tómeme todos aquellos restaurantes que digan McDonald's, ¿verdad? O también, miren aquí, estoy viendo O, ¿verdad? Esta partecita aquí es un O. Tomes de X1, es decir, de fast food sandwich, aquellos restaurantes que digan Burger King o aquellos restaurantes que sean McDonald's. Así de simple, ¿verdad? Burger King o McDonald's, simplemente. Y vamos a utilizar las calorías para ello. Así es como se lee este código, un boxplot, ¿verdad? Entonces en este, como les digo, podemos hacer una comparación de dos muestras independientes, ¿verdad? Tenemos dos categorías, pues ya no se aplica una ANOVA, sino que se aplica el t-test de muestras independientes. Y entonces aquí vamos a entrar a lo que se llama el Confirmatory Data Analysis, que es decir, bueno, voy a comparar dos medias. Supongamos que tengamos una hipótesis nula que diga, no, el promedio de calorías en los productos hamburguesa o emparedado, ¿verdad? Son igual en los dos restaurantes. Por lo contrario, mi hipótesis nula sería, no, en promedio o los promedios no son iguales, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar para ello, o mejor dicho, cómo se utiliza la biblioteca stats de SciPy, ¿verdad? El módulo SciPy importamos stats. De aquí vamos a utilizar el t-test para muestra independiente. Ven aquí que tenemos t-test int. Y algo importante, le estoy diciendo que vamos a utilizar no la igualdad de varianza, ¿verdad? Podemos aquí ponerle true para suponer que una igualdad de varianzas. Recuerden que aquí donde se aplica el prueba de Welch, cuando no tenemos una varianza igual, pues se llama prueba Welch, ¿verdad? Prueba t-test pero Welch, ¿verdad? Exactamente es una prueba de Welch. Bueno, entonces acá veamos que le estoy diciendo, le estoy pasando información que se llama df1, se llamará todos aquellos productos de restaurante Burger King y tomamos solamente las categorías de tomamos solamente las calorías de esos productos. Es decir, df1 estamos hablando de
calorías en los productos Burger King. Y su contraparte de F2 va a ser las calorías de todos los productos que vengan de McDonald's. Algo importante, miren que X1 viene del último análisis que hicimos, que era de sándwich. Es decir, que aquí vamos a hacer una prueba comparando dos muestras independientes de calorías en emparedados de los dos restaurantes. ¿Verdad? Entonces, cuando se ejecuta esta línea de aquí, le estoy pasando las dos informaciones de F1 relacionado con Burger King, calorías en los productos Burger King, y de F2, calorías en los productos McDonald's. Y como les digo, aquí no una igualdad de varianzas, es algo importante cuando se aplica el t-test, ¿verdad? Vean la fórmula y pueden observar que cambia, por ejemplo, los grados de libertad, ¿verdad? De la prueba. Y entonces ahora vamos a imprimir el valor t de la prueba y el p-value, ¿verdad? Entonces aquí, cuando le demos ejecutar, van a encontrar que el p-value es 0.85, lo que significa que no vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Que no hay evidencia estadística para rechazar, ¿verdad? Que la igualdad en promedio de las calorías en los productos emparedados en los dos restaurantes, ¿verdad? Y eso pues, se vio claramente aquí en el gráfico, ¿verdad? Entonces acabamos de confirmar, ¿verdad? Con una prueba de hipótesis, lo que anteriormente habíamos hablado. Así es como se lee, ¿verdad? Entonces ahora en hamburguesas, veamos acá teníamos esto, ¿verdad? Y teníamos arriba las hamburguesas y las calorías. He hablado sobre McDonald's y Burger King, que era claro ver este cuadro en verde y este cuadro rojo, que era, pero hay que confirmarlo, ¿verdad? Con una prueba. Entonces vemos aquí que se ve clara la diferencia, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la salida del t-test para muestra independiente en este caso? Aquí. Eso es más o menos como lo anterior, solamente que X1 ya lo defino como aquellos productos que vengan de hamburguesa, ¿verdad? Solamente que contengan la palabra burger en el item, ¿verdad? En la descripción del feature item. Entonces el p-value me dice, ok, el p-value es menor a 0.05 si ese es mi nivel de significancia. Por tanto, rechazo la hipótesis nula. Hay evidencia estadística suficiente para decir que las calorías de los productos hamburguesa en Burger King es muy diferente que el promedio de las hamburguesas, de las calorías en las hamburguesas del restaurante McDonald's, ¿verdad? Por supuesto, es obvio ver que las calorías en promedio de los productos McDonald's son mucho mayor que los productos Burger King, ¿verdad? Pero como les dije antes, hay que ver qué producto, el tamaño del producto, el peso del producto, ¿verdad? Muchos podrían decir el precio también, ¿no? Cuánto me costó esta hamburguesa con respecto a la otra y el tamaño ofrecido, ¿verdad? Y les quiero mostrar también igualmente, por último, cómo ejecutar un ANOVA para hacer un análisis confirmatorio, ¿verdad? De todas las diferentes categorías, por ejemplo, los diferentes restaurantes, va a ser mi variable y mis categorías van a ser los 4 diferentes restaurantes que tenemos en hamburguesa. X1, ven acá atrás, X1 es hamburguesa, entonces aquí vamos a utilizar hamburguesa solamente, ¿no? Y aquí ya se las mencioné anteriormente. Vamos a hacer un conteo para ver cuántas observaciones tenemos, ¿verdad? Es decir, cuántos productos o items vamos a hacer en nuestro análisis. Por ejemplo, Burger King 12, Dairy Queen 12, McDonald's 10 y Sonic 22. Es decir, esto sería un ANOVA one way, pero desbalanceado, ¿verdad? Es muy importante mencionarlo. Desbalanceado, ¿por qué? Porque las observaciones en cada uno de los restaurantes es diferente, ¿verdad? Entonces, la fórmula final para calcular, por ejemplo, el error es muy diferente que, por ejemplo, cuando todas las observaciones son iguales en cada una de las categorías. Dígase restaurante, ¿verdad? Entonces, veamos. Tengo 4 restaurantes, tengo que aplicar por fuerza ANOVA one way, ¿verdad? Entonces, vamos a siempre utilizar SciPy, stats, y vamos a importar one way, ¿verdad? Entonces, voy a crear 4 diferentes variables, ¿verdad? Una que se llama BB, o BB, que es toda la información de calorías de Burger King, así como lo había creado anteriormente. Aquí, que habíamos dicho Burger King o aquí McDonald's, ¿verdad? Aquí le voy a renombrar y voy a decirle BB DQ, simplemente para recordar la información de cada uno de los restaurantes, ¿verdad? La categoría, en este caso, McDonald's y Sonic respectivamente, ¿verdad? Entonces ahora simplemente se pasan las 4 categorías con cada uno de sus valores, ¿verdad? Tengo, digamos,
4 diferentes vectores: Burger King, Dairy Queen, McDonald's y Sonic, y se aplica directamente one way. Y el resultado será, aquí tenemos, este es valor f, por supuesto, ¿verdad? La distribución f, cálculo de distribución f, y p-value 0.005. ¿Qué significa esto? Que rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula en una ANOVA? Que no hay que toda, hay dos maneras de decirlo, que todas las medias son iguales, es decir, μ1 igual a μ2 igual a μ3 igual a μ4. Esa es mi hipótesis nula. O también otra manera, que todos los alfas son igual a 0, es decir, que todas esas pequeñas diferencias con respecto a la media total, o la media general, no hay una diferencia, ¿verdad? En cambio, la hipótesis nula será que al menos una media es diferente que las otras, al menos una media. Entonces lo que nos está diciendo el p-value aquí es que rechazo la hipótesis nula. Por tanto, al menos un promedio es diferente de los demás, al menos una categoría, o sea, Sonic, McDonald's, Dairy Queen, Burger King, estadísticamente hablando, es diferente de las demás. Veamos el gráfico, cuando estaba comparando esta información, que es esta que está aquí, al menos uno está diferente. Por supuesto, es fácil observar también, perdón, este es trans, no calorías, acá, aquí tenemos. Entonces Burger King se ve que es muy diferente que McDonald's, lo acabamos de probar. Por tanto, ya sé que Burger King es la media que es diferente, ¿verdad? Acabamos de hacer una prueba t-test, ¿verdad?, entre estas dos, y vimos que tenía una diferencia significativa. Entonces, ya por lo menos ya sé que Burger King es muy diferente que los demás. McDonald's posiblemente no sea diferente en promedio. Los productos hamburguesa con calorías, ¿verdad?, posiblemente no sean diferentes que Sonic o que Dairy Queen, pero ya sé por lo menos que Burger King sí es muy diferente que McDonald's, ¿verdad? Y me lo confirma la ANOVA One Way ahora en general, ¿verdad?, para las 4 categorías, es decir, los 4 restaurantes analizados, ¿verdad?, en promedio, ¿verdad? En promedio, los productos hamburguesa de uno de estos restaurantes es diferente que los demás. Así de claro, ¿verdad? Esa es la hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? O el siguiente paso del análisis confirmatorio, ¿verdad? Pues yo les sugiero hacer prueba de las suposiciones de normalidad, es decir, que cada uno de estos 4 vectores, ¿verdad?, lo pueden hacer cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí, siguiente línea, es probar la normalidad de cada uno de esos vectores, ¿verdad?, de los datos. Se puede crear un histograma y ver más o menos si se crea una especie como de curva normal, ¿verdad?, o se aplica directamente la prueba Shapiro. Igualmente, comprobar la homocelasticidad de los residuales o de los valores, ¿verdad?, de la igualdad de varianza entre cada uno de ellos. La independencia de cada una de las observaciones. En esto es bien claro porque son diferentes productos los que estamos comparando, ¿verdad? Y, como les digo, también saber cuáles son diferentes que King. Ya sabemos que Burger King, las calorías en los productos hamburguesas de Burger King es muy diferente que los de McDonald's, pero sería bueno comprobar con Dairy Queen y Sonic, ¿verdad?, entre cada uno de ellos para poder tener una generalidad de ellos. Y donde he hecho más o menos esto, o mejor dicho, estas 3, en este video que les muestro aquí, que va a estar en la descripción, ahí he creado un video sobre regresión lineal, donde, como utilizando Python, podemos comprobar esto. Si alguna persona me escribe que continúe haciendo el ANOVA One Way para diferentes características, como por ejemplo grasa trans fat u otra, pues los continuaremos haciendo en este video. Haremos una cuarta versión de esto. Y bueno, les agradezco.